Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto clave del IRPF, las ganancias y pérdidas patrimoniales. Sé que suena un poco denso, pero ya verán, con una buena estructura y ejemplos claros, vamos a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. ¡Vamos al lío! A ver, imaginemos la situación. Se vende una casa, un paquete de acciones o incluso unas criptomonedas. Se recibe el dinero y claro, llega la gran pregunta. De todo esto, ¿qué parte le corresponde a Hacienda? Pues esa es la duda que vamos a resolver hoy, yendo directamente a lo que nos dice la ley. Perfecto, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Antes de ponernos a calcular nada, es fundamental entender qué considera la ley exactamente como una ganancia o una pérdida patrimonial. Bueno, aquí tenemos la definición oficial, sacada directamente del artículo 33.1 de la ley. Hay dos ideas clave aquí. La primera, variación en el valor, o sea, que algo valga más o menos que cuando se adquirió. Y la segunda, alteración en la composición. Esto, para que nos entendamos, significa simplemente que ese bien sale del patrimonio, ya sea por una venta, una donación, una permuta, todo eso es una alteración. ¿Y esto a qué se aplica? Pues a un montón de cosas, la verdad. Lo más habitual son los inmuebles, como una segunda residencia, por ejemplo, pero también la venta de acciones, de participaciones en fondos de inversión o incluso activos más recientes como las criptomonedas. En resumen, casi cualquier bien o derecho que tengamos. Ahora viene lo interesante. Porque, ojo, no toda transferencia de un bien genera automáticamente un impuesto. La ley es muy lista y prevé situaciones específicas, en las que, a efectos fiscales, es como si no hubiera pasado nada. Vamos a ver cuáles son. Aquí la diferencia se ve perfectamente. A la izquierda, vender o donar algo es una alteración clarísima, porque el bien cambia de manos. Pero a la derecha, la cosa cambia. Si varias personas son dueñas de un piso y deciden repartirlo, o si un matrimonio en gananciales se divorcia y se adjudica los bienes, la ley no lo ve como una alteración. Simplemente se está especificando qué parte era ya de cada uno. No hay una transmisión real. Y además de eso, el artículo 33.3 es muy claro. Hay casos en los que se considera que no existe ni ganancia ni pérdida. El más importante, sin duda, es al recibir una herencia. La famosa plusvalía del muerto, que se llama coloquialmente, no tributa en el IRPF de la persona fallecida. De eso ya se encarga el impuesto de sucesiones, que es el que pagan los herederos. Pasamos ahora a un punto clave, de los que de verdad importan. Hay situaciones donde sí que existe una ganancia reconocida, pero la ley dice: tranquilos, por esta no se paga. Estamos hablando de las exenciones, y conocerlas es fundamental para optimizar la factura fiscal. Este número, el 65. Parece un número sin más, pero en el mundo de los impuestos, sobre todo en España, es casi una cifra mágica. Y es que cumplir 65 años abre la puerta a unos beneficios fiscales enormes, sobre todo si se está pensando en vender la vivienda habitual. Aquí tenemos los casos más comunes que recoge el artículo 33.4. La venta de la vivienda habitual por mayores de 65 años está totalmente exenta. Completamente. También lo está la ganancia de una dación en pago, esa situación tan dura en la que se entrega la casa al banco, siempre que no se tengan otros bienes para saldar la deuda. Y por supuesto las donaciones a ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro. Y luego tenemos la otra gran familia, la exención por reinversión. A cualquier edad, si se vende la vivienda habitual, la ganancia puede quedar exenta si se reinvierte todo el dinero en comprar otra vivienda habitual. Y para los mayores de 65 hay un extra increíble. Pueden vender cualquier cosa, acciones, un apartamento en la playa, lo que sea, y si destinan hasta 240.000 euros a crear una renta vitalicia para sí mismos, esa ganancia también queda exenta. Una maravilla. Bueno, hablemos ahora de la otra cara de la moneda. Las pérdidas. Porque claro, no todo va a ser ganar dinero. Si en lugar de una ganancia se tiene una pérdida, ¿se puede usar para pagar menos impuestos? La respuesta es que sí, pero, como siempre, con unos límites y unas reglas muy claras. El artículo 33.5 nos dice qué pérdidas no podemos meter en la declaración. Por ejemplo, y es de cajón, una pérdida que no se pueda justificar. Tampoco las que se deben al simple consumo, como vender un coche de segunda mano por menos de lo que costó. Y esto es crucial, las pérdidas por donaciones o las del juego que superen las ganancias de ese mismo año no son deducibles. Y muchísima atención a esta regla, porque es una trampa en la que caen muchos inversores. Si se venden acciones con pérdidas, no se pueden volver a comprar acciones homogéneas, o sea, del mismo tipo, ni en los 2 meses anteriores ni en los 2 posteriores a la venta. Si se hace, esa pérdida queda como congelada y no se podrá usar hasta que se vendan las nuevas acciones que se han comprado. Es una medida para evitar que se generen pérdidas fiscales de forma artificial, claro. Muy bien, ya hemos visto qué es una ganancia, cuándo está exenta y qué pérdidas no se pueden computar. Llegamos al momento de la verdad. ¿Cómo se calcula el importe exacto sobre el que se van a pagar los impuestos? La ley, en su artículo 34, nos da una fórmula que parece súper simple.
Es la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. El truco, como casi siempre, está en los detalles, en definir qué se incluye exactamente en cada uno de esos dos valores. A ver, el valor de transmisión no es solo el precio de venta. Según el artículo 35, es el importe real que queda después de restar todos los gastos y tributos que se han pagado por hacer la venta. Hablamos de la comisión de la inmobiliaria, la plusvalía municipal, es por así decirlo el dinero limpio que se recibe al final. Y por el otro lado, el valor de adquisición tampoco es solo lo que se pagó en su día. A ese precio original hay que sumarle todos los gastos e impuestos de la compra. La notaría, el registro, el impuesto de transmisiones patrimoniales y, muy importante, el coste de todas las inversiones y mejoras que se le hayan hecho al bien. Por eso es absolutamente crucial guardar todas las facturas. Venga, vamos a verlo con un ejemplo práctico, que es como mejor se entiende todo. Se vende un apartamento por 250.000 euros. A eso le restamos 10.000 euros de gastos de la venta. El valor de transmisión final, por tanto, es de 240.000 euros. Ahora, la compra. En su día se compró por 150.000. Le sumamos 12.000 de gastos e impuestos de aquella compra y otros 20.000 de una reforma integral que se hizo. El valor de adquisición total es de 182.000 euros. La ganancia es la diferencia. 240.000 menos 182.000 nos da una ganancia patrimonial de 58.000 euros. Esa es la cantidad que irá a la base imponible del ahorro en la declaración. Y ahí lo tenemos. El objetivo no es solo entender cómo se calcula un impuesto sobre algo que ya ha pasado. La clave es tener las herramientas para planificar el futuro. Saber cuándo es mejor vender, si compensa reinvertir, qué facturas hay que guardar como oro en paño. Todo eso puede marcar una diferencia enorme en la gestión de un patrimonio. Así que la pregunta final es esa: ¿cómo va a influir este conocimiento en las próximas decisiones financieras que